Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este día especial, Señor. Este día que es una bendición, Señor. Este día, Padre, que tú estableciste como un día donde nosotros nos reunimos, Señor, donde tú nos convocas, bendito Dios, donde tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el querer y el hacer, Señor, y por eso estamos aquí hoy, Señor, para darte a ti, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, para mostrar nuestro corazón, bendito Dios, que está dispuesto a hacer por ti, Señor, cada día más entrenado, Señor, cada día, Señor, más enseñado, bendito Dios, cada día, Señor, prepararlo más, bendito Dios, para que nosotros te representemos a ti, Señor, con honor, Señor, con dignidad, con verdad, bendito Dios, con gracia tuya, Señor, la cual nos has dado, Padre, para que muchos crean, Señor, a través de nuestro testimonio, Señor, pero sabemos que tú nos edificas a través de tu palabra y por eso hoy nuestros corazones están aquí dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, bendito Dios, y guardarla ahí, Señor, porque dice el libro de Proverbios, Señor, que es vida para el que las haya y salud, Señor, para todo su cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Entonces vamos a hablar siempre del tema de nueva criatura que empezamos la semana pasada, a hablar un poco de ello. Y tal vez se me había olvidado comentarles que no solo Nancy está hoy de cumpleaños, ¿verdad? Sino que yo también estoy hoy de cumpleaños, pero es un cumpleaños muy especial. Hace 22 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, exactamente en esta fecha, era un día domingo también, ¿verdad? En un servicio ahí en Misión Cristiana Judá. Así que yo también estoy celebrando, pero a lo grande, ¿verdad? Que es una bendición. Es parte de ser esta nueva criatura, ¿verdad? Que la semana pasada empezamos a hablar respecto a 2 Corintios 5, 17, ¿verdad? Dice, de modo que el que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y cuando el Señor dice nuevos, porque nos está o cambiando o renovando, ¿verdad? Que fue parte del tema que vimos también un martes respecto a lo que el Señor hace en nosotros. Hay cosas que tienen que cambiar totalmente, pero hay cosas que solo necesitan renovarse dentro de nosotros, ¿verdad? Sí, hacer un cambio, ¿verdad? Darles ahí unos toquecitos, ¿verdad? Un cambio de pintura a veces, ¿verdad? Que se necesita en realidad y no necesariamente todo lo que nosotros tenemos, porque a veces tenemos un carácter, voy a decir fuerte, ¿verdad? No voy a hablar de un carácter enojado, porque la gente a veces piensa que la persona que es enojada es una persona que tiene un carácter fuerte, y realmente no, a veces los enojados son bien débiles, ¿verdad? Resulta que cuando hay que mostrar el carácter, entonces caen, ¿verdad? Por muy enojados que sean. Entonces, eso a veces el Señor no nos cambia nuestro carácter porque Él nos formó de esa manera. Lo único que hace es redireccionar el carácter nuestro, ¿verdad? Hacerle una renovación, una restauración de las cosas, o sea, llevarlo a lo original, llevarlo para lo que Él lo formó. Él nos dio ese carácter con un fin, con un propósito. Entonces, ese no hay necesidad que nos cambie el carácter, sino Él lo va a usar de la manera para lo cual Él la creó en nosotros. Pero hay otras cosas, voy a decir, cosas que nosotros tomamos en esa cultura del mundo y que deben de ser cambiadas. Voy a dar un ejemplo, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje que usábamos en el mundo, en realidad Dios lo va a cambiar en nosotros. Y por ahí de repente cuando comenzamos a ir a la iglesia, cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Un día se nos sale de la boca y decimos, aleluya. Ay, dice uno, se tapa la boca. Ay, se me salió, ¿verdad? Y comienza uno ya con que, hermano, y gloria a Dios, y estoy perseverando, y comienzan ya las palabras, voy a decir que normalmente
están en la palabra, pues, pero que normalmente hay como una cultura dentro de la iglesia y eso Dios lo comienza a cambiar, porque Dios comienza a cambiar nuestro corazón. Empezamos a entender también nosotros que lo que Dios hace internamente se comienza a reflejar, ¿verdad? Entonces esos cambios, nuestro corazón dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando nuestro corazón ya no está metido, ya no está practicando el pecado, sino está practicando el evangelio, por lo cual nos llaman evangélicos, ¿verdad? Esa es en realidad la razón que nos debería de agradar a nosotros, que nos llamen evangélicos, aunque algunos lo hacen con desprecio, ¿verdad? Pero es porque practicamos el evangelio. Entonces eso es, ya no practicamos todo lo que antes hacíamos, ¿verdad? Algunas cuestiones que aprendimos en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí sí nos va cambiando el Señor nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar delante de algunas cosas. En realidad hace cambios. Entonces la nueva criatura es la que el Señor está haciendo a su imagen y su semejanza, ¿verdad? Como Él había creado, porque nosotros fuimos creados para Él, pero por las circunstancias que pasaron, todos, dice, pecamos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero la redención que hizo Cristo Jesús a través del sacrificio en la cruz de Calvario, que es una gran bendición para nosotros, nos permitió a nosotros volver a nuestro lugar de origen. Por eso dice, fuimos recomprados o fuimos redimidos, ¿verdad? Hubo una redención, una recompra de nuestra vida, pero el precio que Jesús pagó es su sangre bendita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo eso es lo que nos ha hecho a nosotros ser una nueva criatura. Y la semana pasada empezamos en el libro de Esdras, en el capítulo 3, a hablar un poco de lo que había pasado ya con los cautivos, ¿verdad? Los cuales empezaron a irse para restaurar allí en el templo, ¿verdad? Restaurar todo lo que el Señor le había hablado a Ciro. Entonces empezaron a regresar con Zorobabel, pero vimos nosotros que primero dice la palabra ahí en Esdras 3 que iba Jesuá, que Jesuá es Yeshua, o Yeshua es Jesús y Jesús es el Salvador. Iba con Zorobabel, ¿verdad? Y vimos que Zorobabel significa el que fue expulsado de Babilonia. Y nosotros le dimos gracias al Señor porque el mundo nos expulsó, ¿verdad? Sí, nosotros para el mundo ya no tenemos ningún interés, ¿verdad? Sí, puede atacarnos el Satanás usando al mundo para querernos alejar del Señor, pero en realidad nosotros ya no somos del mundo, dice la palabra. Aunque estemos en el mundo, ya fuimos expulsados porque nosotros tenemos la luz del evangelio, ¿verdad? El mundo en realidad no quiere tener una relación con nosotros porque corre el peligro que la luz de Jesús que está en nosotros ilumine a otros y puedan ser alcanzados para esta bendita obra. Entonces el mundo en realidad nos sacó tarjeta roja, ¿verdad? Y nos dijo fuera, y nosotros debemos estar felices por eso, porque entonces el Salvador, que es Yeshua, y Zorobabel, que es el expulsado de Babilonia o el expulsado del mundo en nuestro caso, juntos comienzan la restauración del altar. Eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque hicieron el altar cuando llegaron y empezaron a construir sobre los cimientos que ya estaban, los cimientos que a nosotros nos sirven y ya están, y es donde debemos de edificar nuestra vida. Y en este caso el altar representa nuestro espíritu, es la palabra del Señor, porque no hay otro cimiento para nosotros que no sea la palabra del Señor. Leímos en Mateo cuando dice que aquel que escucha la palabra del Señor y la pone por obra, Él lo va a comparar con una persona prudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron vientos y vinieron lluvias, esa casa permaneció, ¿verdad? Lo cual pues enfocamos como Dios quiere, por supuesto, que veamos que aunque estemos aquí en la iglesia, aunque estemos con el Señor y nos paremos y cimentemos nuestra vida conforme a la palabra, van a venir vientos, van a venir lluvias, van a venir ataques, ¿verdad? Sí, el adversario, dice la palabra, anda como un león rugiente viendo a quién
devorar, ¿verdad? No se va a estar quieto, nos va a estar atacando, pero si yo estoy firme en la palabra, voy a permanecer. Y como la palabra permanece para siempre, nosotros también vamos a permanecer como Dios quiere, porque para eso nos llamó, para que vivamos con Él vida eterna, o sea, para siempre, ¿verdad? Como va a ser la palabra de Dios. Todo dice, el mundo, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra, dice, no va a pasar, ¿verdad? Sino permanecerá para siempre. Entonces, desde ese punto de vista que vimos la semana pasada y que vimos los nombres que están ahí como Cadmiel, que significa ante Dios, ¿verdad? Vimos en realidad que es ante Dios que nosotros tenemos que buscar la restauración de nuestro altar, no ante cualquier Dios, ¿verdad? Sino ante el Dios verdadero, ante el Padre. Para eso Jesús fue a la cruz del Calvario y abrió el velo que antes nos separaba de la presencia del Señor, de que nosotros pudiéramos ir ante Él, pero hoy está la libertad completa. Nosotros podemos ir, arrodillarnos delante de Él y hablar con Él. Él nos escucha. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pide y te daré, dice, toca y se te abrirá, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Entonces el Padre, como dice el Salmo 51, ¿verdad?, no echa fuera a nadie, sino al de corazón contrito y humillado, Él lo recibe, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros sepamos que tenemos esa libertad, que la batalla de Cristo Jesús, la lucha y la ganancia, la victoria que Él tuvo ahí en la cruz del Calvario, nos ha dado a nosotros como nueva criatura el acceso a eso. Entonces, ahora pensando un poco en las doctrinas básicas que estamos viendo a partir de este viernes pasado, podemos nosotros entender todo esto que sí pasó y que nos dio la libertad, pero que ahora, aún siendo nuevas criaturas, teniendo tiempo de estar en el Señor, no practicamos eso, porque muchas veces o nos da vergüenza ir delante del Señor por lo que cometimos, o creemos que todo lo sabemos, ¿verdad? Y que en realidad no necesito de Dios para tomar las decisiones, porque mire usted, yo tengo 23 años de ir a la iglesia. ¿Para qué le voy a quitar el tiempo a Dios con hacerle una preguntita? Si yo ya sé que eso es bueno. Y bueno solo si el Señor lo califica como tal, si no, no es bueno. ¿Me entienden? Si Dios califica que algo es bueno, es bueno. Si no, no. Que yo lo califique, que yo en mi buen corazón, ¿verdad?, en mi corazonzote, en lo amoroso que yo soy, pues califique que es bueno, no necesariamente, ¿verdad? A veces esa bondad humana que nosotros aplicamos sobre alguien, al final le resulta haciendo daño. En lugar de ayudarlo, lo estamos hundiendo más, ¿verdad? Sí, por esa bondad que nosotros creemos, o esa buenitis de la que padecemos. Pero nosotros debemos de tomarnos de la mano del Señor. Para eso dice aquí que el Salvador, Yeshua, nos lleva a nosotros, los que ya no somos del mundo, nos lleva delante de Dios. Y vimos también el nombre de Genadad, ahí mismo en Esdras 3, los que quieran leerlo, ¿verdad? Leímos la semana pasada del 1 al 8 o al 9. Significa misericordia del bien amado, y es porque cada vez que nosotros vamos delante del Señor, lo primero que le surge en el corazón del Señor, incluso antes de la justicia o sobre la justicia de Él, está su misericordia. ¿Sí? Nosotros debemos de entender que como nuevas criaturas podemos accesar a Él, que hayamos hecho lo que hayamos hecho, su misericordia va a fluir. Cuando nosotros estemos delante de Él, Él nos va a ver con ojos de misericordia, va a actuar. De hecho, dice la palabra, nueva es su misericordia cada mañana. O sea, el Señor levanta su misericordia para que nosotros podamos entender e ir delante de Él, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, para que esa restauración o ese cambio que necesitemos se vaya dando en nuestra vida. Entonces el Señor
quiere a través de, estábamos viendo en Esdras, que esa restauración de la cual estamos hablando ahora en el área espiritual, desde la semana pasada con el tema, sea en realidad conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros sigamos, voy a decir, al pie de la letra las cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Y aunque en Esdras se está hablando de la restauración de un altar, y más adelante vamos a ver la restauración de un templo, y más adelante vamos a ver la restauración de los muros en Nehemías, todo lo que la palabra nos está refiriendo es a una cuestión espiritual nuestra, ¿verdad? Es la condición en la que nosotros estábamos y por lo cual el Señor dice, nueva criatura es el que está en Cristo. Y la semana pasada preguntamos, ¿quién está en Cristo? ¿Verdad? Y levantamos la mano y dijimos, yo, todos. Bueno, entonces si estamos en Cristo, es a nosotros a los que el Señor nos está hablando esto y está diciendo, nueva criaturas somos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí en esas nuevas es donde dijimos que hay un cambio o una renovación o una restauración de las cosas. Entonces hoy vamos a continuar en el versículo 10 de Esdras, porque cuando vimos esa restauración que el Señor está haciendo en nuestras vidas y quiere en realidad que vivamos como personas restauradas, ¿verdad? Si alguien alguna vez ha visto, pues, en lo personal, así en lo físico, o ha visto en la televisión, cuando exponen una obra, ¿verdad? Una obra de arte, se habla mucho en el área de obras de arte, dice, y esta fue restaurada, ¿verdad? O muchos edificios en realidad en el centro histórico de Guatemala fueron restaurados para que volvieran a verse como antes, ¿verdad? Como eran antes, ¿verdad? Ven, hubo solo una restauración, no es que dijeron, esta casa era antes así, pero botémosla toda, ¿verdad? Y hacemos una nueva que se parezca a la otra. No, ya tiene suficientes bases dentro de ella como para que mejor se restaure, ¿verdad? Entonces, en esa restauración que Dios está haciendo en nosotros y que comienza aquí en el altar, dice la palabra en el versículo 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos. Y esos albañiles, ¿qué son? Son los constructores, ¿verdad? ¿Sí? Y dentro del templo de Jehová, ven que me voy a saltar un poco en lo que he estado hablando de nosotros mismos en la restauración, nosotros mismos en nuestro espíritu siendo cambiados por el Señor, porque cuando todo ese proceso pasa, nosotros pasamos a ser parte de estos constructores del templo, porque nosotros venimos a ser ayudas en la obra del Señor para que otro, cuando venga al templo, reciba esa restauración. Ven, en un momento nosotros somos los que estamos siendo restaurados, pero adelante vamos a ser nosotros de estos constructores o de estos albañiles del templo que van a ayudar a levantar en otro su espíritu, ¿no? Su alma, y también a entender que su cuerpo también debe de ser levantado y entregado para la obra del Señor, ¿verdad? Como dice el libro de Romanos 12, que presentemos nuestro cuerpo, dice, ¿verdad? Sí, como un sacrificio vivo para el Señor. Entonces, vemos aquí que estos, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Esa era la ordenanza del rey David, que fueran estos sacerdotes y los levitas hijos de Asaf, ¿verdad? Los que llevaran ese tipo de ceremonia, vamos a decir, que pasaba dentro del templo. Luego dice el versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Ven la alabanza que había ahí, la alegría que había, como dice el libro de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 15, si quieren vamos a ver lo que dice el capítulo 15 del libro de Lucas. Versículo 1. Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces ven que aquí este versículo 3:10 de Esdras finaliza diciendo: porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. Entonces el Señor ahí en Lucas, que les hizo una referencia a un par de parábolas, ¿verdad? Una es la de la oveja perdida, ¿verdad? Y las 99 que estaban bien y que se preocupa y que la busca. Así fuimos buscados nosotros. Así es la alabanza que hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así fue nuestro caso. Así fue como el Señor, cuando empezaron a echar los cimientos en nosotros, dentro de nosotros, y se empezó a levantar el altar que se iba a preparar para la adoración, para la presentación, dice ahí en Esdras, de los holocaustos y de todo lo que era del Señor. Así pasó con nosotros y así tenemos que verlo. Cuando nosotros en realidad nos arrepentimos, pero en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. ¿Me entienden? Para que en realidad nosotros tengamos un perdón del Señor. El Señor siempre nos perdona. El perdón del Señor para nosotros es genuino, pero el cambio en nosotros debe de ser genuino en realidad, si nuestro arrepentimiento es así. Si cuando nosotros de verdad llegamos a Cristo nos arrepentimos de estas circunstancias que vivíamos, pues pasó esto: se empezó a echar los cimientos de la casa de Jehová, porque luego la palabra dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Se empezaron a echar los cimientos. Entonces en el reino de los cielos hubo una fiesta, y aquí, como el rey David había establecido, ¿verdad?, de la forma que dijo, los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, son los que tienen que llevarlo. En ese orden se hace una gran fiesta, a la cual nosotros de verdad debemos de estar conscientes que nuestra vida para el Señor es, o el arrepentimiento nuestro, el cambio en nuestra vida, esa conversión que nosotros debemos de tener en el Señor para el reino de los cielos, es una alegría. Es un gran gozo el hecho de que nosotros de verdad decidamos hacer
de nuestra vida todo lo que la palabra dice como nueva criatura. Que todas las cosas van a ser hechas nuevas, ¿verdad? Y lo aprovechamos, pero a veces no. A veces solo lo que nos gusta, ¿verdad? Solo lo que es así como más atractivo para mí, solo lo que me trae beneficio. Es que cuando yo siento que algo no sale bien, no entiendo a Dios por qué obra de esa manera. Yo quisiera platicarle a Dios y decirle: mira, aquí te equivocaste. Mira, Señor, yo sé que tu voluntad sobre mi vida es buena, pero hoy sí me cuesta entender. O hoy sí creo que no la hiciste, Señor, ¿verdad? Y comienzo yo a cuestionar al Señor, porque como lo que vamos a ver adelante, los enemigos vienen a atacar, vienen a querer parar la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Esa restauración primera del altar, porque lo que hay que restaurar primero es esa parte interna nuestra, esa que ha sido manoseada en realidad por Satanás, por el mundo, incluso por nuestra propia mente, que es un tremendo enemigo que nosotros tenemos, ha sido manoseada. Entonces empieza el Señor en el orden de Él a restaurar, pero a poner los cimientos. Cuando nosotros logramos poner dentro de nosotros palabras como Cristo te ama. Wow, a nosotros nos cuesta a veces porque nos lo decían tanto y hasta nos reíamos o hacíamos chistes o lo que quieran, nos burlábamos de las personas que nos lo decían. Pero cuando ahí adentro el cimiento de la palabra comienza a generar en realidad una base fuerte para que construyamos, y nosotros empezamos a entender que Él es mi proveedor, hombre. Wow, yo hasta hoy me vine a dar cuenta que todo lo que yo creía que había alcanzado por mis propias fuerzas, resulta que Él estaba conmigo. Él fue el que me instruyó, Él fue el que me dio el conocimiento, Él fue el que me dio las aptitudes, Él fue el que me formó. No me hice yo a mí mismo, sino Él me hizo a mí. Resulta que yo creía que yo era el centro del universo, que yo era lo mejor que existía, pero hoy me doy cuenta que es Él el que hace todo correcto, todo lo hace bien. En mi vida Él empezó a hacer, entonces yo ahora entiendo, wow, Él es mi sanador. Cuando yo veo ese cimiento sobre mi vida y empiezo a vivirlo, la verdad, mi vida cambia totalmente, ¿verdad? Cuando yo empiezo a entender esa parte de Él es mi proveedor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23:1, nada me faltará. Y cuando yo entiendo que es nada, no es que me sobre, no es que yo tenga lo que a mí se me da la gana tener, sino que simplemente el Señor dice, nada te va a faltar, ¿verdad? Entendió Jacob ahí en Génesis 28, cuando el Señor le hace un pacto, y Jacob solo le hace un voto, pero el Señor le hace un pacto y le dice, no te dejaré hasta que no haga contigo lo que dije que iba a hacer. Y él se va y dice, bueno, Señor, si tú me das pan para comer y vestido para vestir, wow, yo iré, y si puedo regresar a mi tierra, a la tierra que era la tierra prometida donde él tenía que ir. Andaba huyendo por sus propias decisiones, fue a otro lugar porque él quiso, en realidad, por todas las cosas que mal hizo. Entonces le dice, y si yo volviera, entonces tú serás mi Dios. Le dice él, pero ¿qué le pide? Pan para comer y vestido para vestir. Eso es palabra, el pan es la palabra, Jesús es el pan de vida, eso le estaba pidiendo. Y vestir, que es cobertura, guárdame. Y el Señor dice, yo soy tu escudo, yo voy delante de ti como un poderoso gigante, podés estar bajo la sombra de mis alas, yo te cuido como la gallina cuida a sus pollitos, yo soy tu protector, yo soy tu Dios. ¿Me entienden? Todo eso es lo que empieza a poner el cimiento en nuestra vida y hacer un cambio para que nosotros entendamos el evangelio. Vimos creo que el martes, que el Señor dice que quiere que conozcamos cuál es su buena voluntad, que comprobemos cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo comprobar yo
que la voluntad de Dios es buena, es viviéndola, es acercándome a Él, es creyendo, es tener mi propio testimonio, no vivir del testimonio de los demás, sino de lo que yo vivo con Él. Cuando yo necesito, Él está ahí para tender su mano, para ayudarme, para sacarme. Cuando yo necesito un consejo, el mejor consejo es Él. Aquí en la palabra está todo el consejo que yo necesito. Cuando yo necesito ser fuerte, Él es mi fortaleza. Cuando yo soy débil, dice, tranquilo, ¿verdad? En tu debilidad yo me fortalezco, ¿verdad? No hagas las cosas a veces por tus propias fuerzas, sino déjame, yo las voy a hacer por ti. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que el Señor está tirando los cimientos mientras nosotros empezamos con Él la relación, porque nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Todas, dice el Señor, las quiere hacer nuevas. Quiere cambiar nuestro estilo de vida, porque Cristo Jesús es un estilo de vida que nosotros debemos de tener. Entonces Él nos llama para que comprobemos de verdad cuán bueno es el Señor. Muchas veces nuestra boca habla y dice, Dios es bueno, pero en nuestro corazón no lo creemos. Justo decía el Señor, este pueblo de labios me alaba, pero de corazón nanaiva. No dice así, pero nosotros sí entendemos qué es lo que Él quiere decir a nuestros corazones, ¿verdad? Nada de nada, ¿verdad? No hacemos nosotros con nuestro corazón lo que nuestra boca habla. Y entonces ven que dice, de lo profundo del corazón habla la boca. Entonces si yo digo, yo tengo un Dios bueno, ¿verdad? Su misericordia es para siempre, debo de vivir de esa manera. Ese es el cimiento que el Señor está echando desde el inicio. Tiene que hacerlo desde el inicio para que nosotros tengamos algo en que soportarnos, ¿sí? Para que este evangelio, porque si no, caemos bien rápido. Salimos del evangelio por una cocina. Porque es que Dios se equivocó usted. No, ahí sí, ¿verdad? O tan fácil, echarle la culpa a otro. Eso es tan común dentro del evangelio, echarle la culpa a otro. Cuando no se le echa la culpa a Dios, se le echa la culpa a otro. Pero hay un inicio, hay un génesis, ¿verdad? La mujer que tú me diste, dijo aquel, y le echó la culpa a la mujer de su responsabilidad. No, yo soy responsable en el Señor, como ahí Yeshua y Zorobabel juntos, vamos, ¿verdad? Van a echar los cimientos, está bien, yo quiero estar ahí, quiero ver y quiero pararme en ellos para construir mi casa sobre la roca, ¿verdad? Sobre lo fuerte. Ahí quiere llevarnos el Señor a nosotros, porque miren, el versículo 4, el capítulo 4, perdón, voy a continuar aquí con lo que tengo que predicar. Es una bendición del Señor. Dice, los adversarios detienen la obra. Es lo que les decía. La gente o Satanás o el mundo va a empezar a traernos cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, ¿sí? Yo oí frases cuando comencé a ir a la iglesia. Oí frases como, ya se te va a pasar, hombre. Ven, esa era una frase tremenda, ¿verdad? Sí, esa era una frase que me dijeron en un par de ocasiones, ¿verdad? Ya se te va a pasar eso del evangelio. Y todavía han de estar o sentados o parados esperando que a mí se me pase, ¿verdad? Sí, o le salieron varices o hemorroides, pero ahí están esperando todavía que a mí se me pase lo del evangelio, ¿verdad? Porque para el mundo eso es locura. Y la locura del evangelio es la que a mí me atrajo. Y esa locura del evangelio es la que ha puesto los cimientos para que yo no soy perfecto, por supuesto que no lo soy, pero busco en realidad en Él, en sus cimientos, en su palabra, ir corrigiendo todas esas circunstancias mías, cambiar las que hay que cambiar y restaurar el Señor las que hay que restaurar. Entonces esos adversarios comienzan a venir. Entonces dice aquí el capítulo 4 de Esdras, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel,
o sea, empezó a edificar aquí adentro, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. La semana pasada hablamos un poquito de esa tradición que tenían los asirios. Cuando Asiria tomó Judá, hizo como hacía en otras naciones, dejaba puchitos, ¿verdad? De gentes, tribus en ese lugar. Se llevaba, voy a sacar de este lugar 30,000 personas y esas las voy a sustituir con 5,000. La semana pasada usamos mexicanos, voy a poner aquí otros 4,000 argentinos, ¿verdad? Unos 2,000 salvadoreños y voy a poner unos cuantos ingleses y unos alemanes. La idea en realidad era que no hubiera nacionalismo, sino que hubiera pura división. Divide y vencerás, decían, ¿verdad? Entonces, esa era la parte, para que nadie se creyera. O sea, se imaginan un mexicano diciendo que es más que un argentino. Ven qué lío se armaría ahí adentro, o ambos diciendo que son mejores que los alemanes. Los alemanes protestarían: no, nosotros somos la mejor raza, ¿verdad? Dirían algo así, hablarían y dijeran lo que quieran y cambiarían, no habría una unidad. Eso era lo que no querían que se generara. Y todos estos vinieron aquí ahora a quererse unir. Y dice: vamos a orar juntos. Sí, está bueno. Pero ven, no, sí conocían de Jehová por obligación, porque cuando ellos hablan aquí y dicen Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí, les dijo que les enseñaran, porque era lo único que ellos no conocían, no sabían cómo adorar a Dios. Entonces les dijo ahí en Segunda de Reyes 17, si quieren vamos a Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17, 24. Dice: Segunda de Reyes 17, 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Ven cómo trajo de varias personas, varias gentes, ¿verdad? En lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, o sea de Judá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero luego dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Ven, cada quien velaba por sus propios derechos. Dice: los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nisbad y a Tartac,
y los de Serfabaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adromelech y a Melanec, dioses de Sefarbaim. Ven que a pesar de que fueron instruidos en la ley de Dios, en la palabra del Señor, para que no sufrieran esa parte de que los leones se los estaban comiendo, porque yo supongo que estaban haciendo sacrificios donde no debían, ni sacrificios que no debían, o sacrificios como se les daba la gana, ¿verdad? ¿Sí? Sin usar el orden que Dios había establecido. Entonces, para no ser destruidos, les fue enseñado la ley de Dios. Sin embargo, cada uno de ellos fue e hizo sus propios dioses, ¿verdad? A pesar de estar dentro de la ley de Dios o conocer la ley de Dios, hicieron sus propios dioses. Oh, sorpresa, nos pasa muchas veces dentro de la iglesia. Vamos y estamos siendo cimentados en la palabra del Señor, estamos entrando a la obra de Dios a ser parte, pero hay dioses que, aunque yo adore al Dios de los cielos, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, también tengo mis propios dioses, ¿verdad? Así he generado mi Dios de la avaricia, ¿verdad? Porque es que sí, está bien usted, a mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta estar, yo siento que estoy teniendo un cambio, ay, la palabra es tan bonita, dice ahí, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y qué rico ponerle al Señor uno, pero mire usted, cuando llega el diezmo, sí, le echo llave a esta parte de aquí, porque ese mi Dios, si yo me lo generé y ese, perdone, cuando yo trabajo y gano dinero por todo lo que yo sé, Dios no tiene nada que ver aquí, ¿verdad? Porque ven, esas circunstancias nos pasan a nosotros cuando empezamos en el Señor, y esas son las que el Señor quiere cambiar en nuestra vida. Ven, esas necesitan un cambio dentro de nuestra vida, porque en realidad son dioses. A pesar de que conocemos la palabra del Señor, a pesar de que vamos y buscamos a Dios, no soltamos esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? A veces el chisme, ¿va? ¿Sí? Tan bonito ir a la iglesia usted, porque mire, me traigo unos chismes nuevos usted, ¿verdad? Sí, de primera plana, ¿verdad? Llega a su casa y hoy sí me traigo uno bueno, ¿verdad? Invítame a almorzar y te lo cuento. Ah, wow. Sí, y no suelto el chisme, o no suelto mi Dios el rencor, ¿sí? O no suelto mi Dios mi confianza, confío en mí y no confío en Él. Ven, todo lo que el Señor nos va diciendo a nosotros que hagamos, Él es necesario que nosotros lo entreguemos para que Él pueda obrar por medio de nosotros y no nos pase esto. Ven, porque estos quieren ir a reconstruir allá el templo, quieren irlo a reconstruir, pero no están aptos para entrar en la reconstrucción del altar. Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, cuando nosotros ya somos los albañiles o los constructores, ya tenemos que ayudar a alguien más a que empiece a cimentar su vida en Cristo Jesús. Si no hemos soltado esos dioses, perdonen, pero le vamos a enseñar a la gente o a ser avara, o a ser chismosa, o a ser peleonera, o a ser lo que sea. Nosotros mismos les vamos a ministrar eso, porque eso es lo que hay adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hablarle a alguien del evangelio, si vos Cristo es lindo, vos Cristo hace, mira, entonces, pero cuando te hablen del diezmo no digas nada, ¿viste? Séte loco. Y eso es lo que trasladamos. Entonces ellos no querían que se levantara el altar con ese tipo de ay, se me fue la palabra, perdón, ya me voy a acordar. Opiniones, perdón, con ese tipo de opiniones o vivencias, ¿me entienden? Es una cuestión tremenda. A veces pasa, vive alguien una situación en el mundo, viene al Señor, es restaurado, pero si se encuentra dentro del Señor con alguien que vivió una situación como la de él, le dice, no lo perdones.
¿Cómo así? Si a mí Dios me perdonó, si el cimiento del Señor en mi vida es perdón, y Él me dice perdona hasta 70 veces 7, porque Él está dispuesto a perdonarme a mí más de eso todavía, 70 veces 7 del Señor. Ni siquiera míos, de Él está dispuesto. Entonces yo, ¿por qué no le puedo enseñar a la gente? Solo porque yo me amargué cuando no conocía a Jesús, pero en ese tiempo no tenía un cimiento. Ahora sí lo tengo. Dios está restaurando mi vida, me está haciendo nueva criatura. Quiere que yo sea el mejor ejemplo para decirle a la gente: no hagas eso, por las consecuencias que trae, porque no sabes lo que a mí me costó en mi corazón sacarlo. Yo no quiero que llegues a esos niveles. Perdona. Ven, esa es la actitud que el Señor está pidiendo en nuestro espíritu, en nuestro sentimiento, en nuestro, interior. Porque nosotros estamos aquí, de repente, como en esta posición. Fuimos traídos de Babilonia. Sí, fuimos sacados, fuimos expulsados de Babilonia para que el altar fuera restaurado. Pero resulta que nos enseñaron la palabra. Pero yo quiero seguir mis propios dioses. Miren, aquí hay unos de esos dioses. Nergal era el príncipe de fuego, Asima era cabro y Adramalek era esplendor. ¿Sí? Algunos de esos dioses que ellos se hicieron. Aparte de la cerveza, ¿qué le representa a usted el cabro? ¿Sí? Sí, el cachudo, ¿verdad? El cabro es una representación total de ser desobediente. Es la pura desobediencia, ¿verdad? La oveja es obediente, pero el cabro no, ¿verdad? La oveja dice que sigue a su pastor y va con él, oye la voz de su pastor y va, ahí va. El cabro va adelante, le dan con un látigo, con el cincho aquel que pone mi hermano ahí en el agua, ¡fa! Y ¡fa! Y ahí va feliz, latigazo tras latigazo. No le dicen a uno sus papás cuando uno no quiere, chiquito, pues arreado querés ser vos, dice. Eso es ser cabro, ¿verdad? Eso es ser cabro, que lo lleven a uno a puro latigazo. Es más, a veces uno quiere que Dios lo trate así. El asunto es que Dios es amor, ¿sí? Y entonces Dios nos trata a nosotros con amor, y como no estamos acostumbrados a ese amor, nos ponemos así como erizos, ¿verdad? Sí, Dios lo quiere acariciar a uno. Se hace uno el quite, va. Se agacha, se quita. Y Dios dice: no, hombre, yo te quiero dar amor, vení. Vení a mis brazos, yo te quiero abrazar y te quiero hacer sentir lo que es ser un hijo mío. ¿Sí? Ay, no tengo una foto ahí de cargando a mi nieta. Tengo una foto cargando a mi nieta, así. Hasta cara de ternura tengo yo. Hasta yo, imagínense cómo va a ser el Señor. ¿Cómo va a ser el Señor de tierno con nosotros? ¿Cómo va a ser? Y no queremos esa ternura. Es que me molesta, no me gusta, ¿verdad? Mucho me apretujas, Señor, soltame, ¿verdad? Y no es así. Las bases del Señor para con nosotros son esas, de amor. Él quiere que nosotros tengamos paz, que tengamos paciencia, amor, fe, bondad, benignidad, dominio propio, templanza quiere el Señor. Esas son las bases que Él está sentando en nosotros para hacer de nosotros una nueva criatura. Pero no solo para que, es que yo ya lo tengo. No, porque todo lo que Dios nos da es para compartirlo. ¿Me entienden? Él es un Dios de abundancia, no es un Dios de escasez. Dios no dice: va, te voy a dar este poquito de amor porque ya solo esto tengo. No, ¿verdad? Él dice: yo te daré hasta que sobreabunde. ¿Pero para qué sobreabunda? ¿Sí? ¿Para qué sobreabunda el Señor en nosotros? Ahí voy a recordar a Giovanni y la palabra que Dios le dio. Le dijo: te voy a dar bienes. ¿Y los bienes son para qué? Para hacer bien, no riquezas. El concepto entre bienes y riquezas son muy distintos. Porque las riquezas las quiero meter en la bolsa, ¿verdad?
Sí, como cuando uno se tiraba la piñata, agarraba dulces del otro, ya no le cabían, ya no hallaba ni dónde meterlos. Acaparador, ¿verdad? Eso hace las riquezas. Pero los bienes, ¿sí?, son para hacer bien. Dios le da a uno para que uno haga el bien en el nombre de Jesús, ¿sí? Si uno no está acostumbrado en lo personal a hacer el bien, deje que el bien del Señor fluya a través de uno. Esa es la base que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces, estos que querían aquí reconstruir, ¿qué pasa? Dice que cuando el Señor empezó a poner allí en su viña el trigo, el enemigo vino y sembró cizaña. Y eso querían hacer ellos, meter la cizaña. Por eso digo, a veces pasa dentro de la iglesia. Hay gente que viene a Cristo, pero cuando se topa con un hermanito, le siembra cizaña, pero tremendamente, ¿verdad? Sí, llega a la iglesia y dice, sí, pues mira, con aquel llévate bien, pero tené cuidado vos. Sí, de verdad, lamentablemente hacemos eso a veces. Y de una vez ya lleva la cizaña, ¿verdad? Y entra a la iglesia y le hace caras a aquel. Y el otro no se hace, ¿qué onda va? Yo no sé ni por qué, pero ya le sembraron cizaña. Sí, ya le dijeron qué cosas no hacer porque no le gusta hacer, o porque no le gusta obedecer al Señor, o porque le gusta adorar al cabro. Sí, tan rico que es adorar al cabro. Es que ir a la iglesia, pero ser desobediente es, usted no sabe eso, ¿verdad? No sabe la satisfacción que da ser desobediente. ¿Me entienden? No me sujeto, ¿verdad? A mí nadie me manda. ¿Usted qué cree? Yo solo un papá tuve. Y wow. Y comienza a salir un montón de cosas del puro cabro. Ahí está el cabro, metido haciendo. ¿Me entienden? Vean que vimos ahí el iluminado, el esplendor, ¿verdad? Se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? La mamá de los pollitos, decimos, ¿verdad? Entonces nadie le puede decir nada en la iglesia, hasta camina así de lado, ¿no? Sí, de medio lado camina para que nadie le diga nada, porque Él es el esplendor. ¿Me entienden? Y si Dios lo lleva a uno a la iglesia, si el Señor lo saca a uno de Babilonia, si el Señor lo trae a Él a su reino, es porque quiere cambiar la vida de uno, quiere hacerle una nueva criatura. Él quiere hacer esos cambios, pero mientras yo me crea que yo me lo merezco todo, entonces, a mí que no me digan nada. Y cuando me falta algo, le reclamo a Dios, ¿por qué no me das? Si yo, aquel día, mira, le di un quetzal a aquel señor y ahora me falta a mí estos 10,000 que necesito. ¿Me entienden? A veces ese esplendor también es algo que no dejamos. ¿Me entienden? Nos creemos, o sea, el orgullo nos mata en realidad en la obra. Podemos ir a la iglesia, estar con el Señor, pero en cuanto salimos a la calle, la gente se da cuenta. ¿Sí? No tenemos a veces la capacidad de ayudar a nadie en la calle. Podemos ver a alguien en una situación difícil y no lo ayudamos, ¿no? Ay, pobrecito, Dios tenga misericordia de él. Y tenemos a veces de verdad tanto que dar, ¿sí? La buena obra del día, dicen a veces, ¿verdad? Sí. Ábrale la puerta a alguien, deje pasar a alguien, salude a alguien con gozo, con alegría, permita que Dios lo use, porque ese es el cimiento. En algún momento le va a decir la gente, usted es cristiano, ¿verdad? Sin que uno esté mencionando ni tocando trompeta, ¿verdad? Ya llegó el cristiano. Y se me quitan de ahí, por favor. Qué buen cristiano, ¿verdad? Esa es la parte que el Señor quiere limpiar en nosotros. Está haciendo la obra, porque por eso a estos les dicen aquí, miren, en el 5 del Esdras 4, versículo 5. Hoy no les dije que dejaran maicito ahí, va. Dejen ahí su frijolito porque vamos a seguir.
hablando. Y dice el versículo, 3 me toca, ¿verdad? Dice, Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Le dijeron: perdón, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? Perdonen, no hay comunión. Así que discúlpenme, perdónenme, pero aquí el único Dios que nosotros vamos a seguir se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer lo que Él dice, no los dioses que yo mismo me he creado. Aquí, por favor, se me van, ¿verdad? Sí, yo ya no quiero compartir con ustedes, porque no puede compartir mi Señor con esos otros dioses. Idolatría no quiere el Señor. ¿Me entienden? Y a veces nosotros pensamos que idolatría es solo con imágenes. No. La idolatría es todo aquello que se pone por delante de Dios. ¿Sí? Así haga berrinche a veces la gente, porque eso es lo más importante. Es que no sabes que eso es lo más importante. Perdone, pero Dios es el más importante. No hay nada más importante en nuestra vida que Él. Sí, hay muchas cosas de importancia, por supuesto. Él mismo nos genera a nosotros en nuestro corazón responsabilidad por personas o por cosas que Él nos ha dado. Está bien, Él nos lo genera, súper, pero el más importante es Él. No hay otro más importante que Él. Entonces aquí dicen: no, aquí no queremos eso, ¿verdad? Los desobedientes, nada que ver. Además, ustedes ven que eran de otras culturas, estaban ahí y luego comienzan a sacar las uñas, ¿verdad? Sí, comienzan a sacar en realidad lo que son, o comienza a salir dentro de nuestro corazón lo que en verdad queremos, ¿sí? Lo que nos está haciendo daño con el Señor, lo que nos está impidiendo avanzar en la obra, lo que no nos está permitiendo que los cimientos sean bien echados, ¿sí? No está Jorgito para preguntarle, porque Jorge conoce muy bien de esto de construir. Pero ¿qué pasa si Jorge viene y empieza a levantar ahí y pasa alguien y ¡pum!, le tira su ladrillo por allá? ¿Qué tiene que hacer? ¿Volver a poner el ladrillo para poner otro encima? ¿O dejan el lugar vacío y ahí pone otro? ¿Verdad que no? No se puede. ¿Qué pasa si le dejan el lugar vacío y usted quiere meter el ladrillo? ¡Pum!, automáticamente va a caer ahí. No puede dejarlo en el aire, o va a saber qué tipo de construcción va a hacer, ¿no? ¿Me entienden? Eso es hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y estoy seguro que con la enseñanza de las doctrinas básicas nos va a llevar ahí. Nos va a llevar a que muchos de nosotros reconozcamos en realidad toda esa parte que hemos dejado de lo básico del Señor, ¿sí? De cómo Él nos quiere levantar a nosotros y quiere decir: bueno, ustedes son nuevas criaturas, yo los voy a preparar para que ustedes me conozcan a mí como su Dios, para que ustedes me prueben a mí, para que ustedes comprueben mi buena voluntad sobre ustedes, lo bueno que yo soy sobre ustedes. Compruébenlo, pero necesito que sienten las bases, que trabajen con lo que es los cimientos de la palabra, ¿no? Entonces Él está trayendo aquí, dice que dijeron: no nos conviene, ¿verdad? Pero dice el 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ven, entonces sacaron a relucir lo que en verdad eran, ¿sí? Lo que en verdad adoraban. Por eso les digo, cuánta gente no se oye en la calle hablar de: y vos, yo iba a una iglesia, pero ahí solo pisto piden vos. Lamentablemente hay algunas iglesias donde sí pasa. Estoy seguro, es lamentable, porque es cierto, no dejan de tener la razón, pero estoy seguro que no han hecho el intento de ir a buscar una iglesia donde eso no pase, ¿sí? Donde solo se entienda el principio que los avaros no van a heredar el reino de los cielos. ¿Me entienden? ¿Sí? Que el beneficio que trae en realidad ser uno partícipe de lo que debe de pasar dentro de la casa del Señor, para que la casa del Señor siempre hay. ¿Me entienden?
¿verdad? Y haya alimento, dice el Señor, aquí en mi casa. Y no solo alimento físico, está hablando del alimento espiritual sobre todo, ¿sí? Tan rico que es venir y enseñar la palabra y saber que no debemos lo de la renta. ¿Se imaginan uno predicando aquí? Como les digo a los hermanos que debemos 2 meses. Uy, ¿cómo hacemos? No puede uno enseñar. ¿Cómo va a poder enseñar si está con la aflicción encima? La persecución de la parte esa. Pero a nosotros el Señor nos ha bendecido porque los principios han sido entendidos en los corazones. Y entonces hemos podido trabajar tranquilamente. ¿Ven? Pero aquí dice, ahora sí salió a relucir lo que era, ¿verdad? ¿Sí? Vas a la iglesia, pero no vayas a hacer no sé qué, ¿verdad? No vayas, decía Faraón, ¿verdad? Vayan a adorar a su Dios, pero no muy lejos, ¿verdad? Ahí nomás, no, decía Moisés. A mí el Señor me dijo hasta dónde tengo que ir con el pueblo. Andate pues, andate, pero no te lleves a tus mujeres. No, también mis mujeres se tienen que ir. No, hombre, mira, ven cómo había una condición, ¿verdad? No te lleves ni tus bueyes ni tus vacas, nada, aquí todo se va, porque el Señor dijo todo. Ven, entonces a veces eso hay una condición y ven que ahí comienzan ellos y salen, dice, a atemorizar, a amenazar. Oye, a ver, dice a intimidar y atemorizar. Intimidar es amenazar y atemorizar es generar miedo, pavor, horror, ¿sí? Comienza uno a ir a la iglesia, no podés, hombre. Esa es mentira. Comienza la duda, ¿verdad? Sí. No vayas ahí, hombre. Vos nunca vas a cambiar, hombre. Si el que nació para maceta, árbol torcido, vos, ¿verdad? Loro viejo, dice. ¿Me entienden? Y comienza a venir un montón de cosas, ven a atemorizar, a intimidar a la gente, ¿verdad? O algunos, yo conozco casos, ¿verdad? Si vas a la iglesia, me divorcio. Terrible, es tremendo, a esos extremos se llega. Ni vengas porque no te hago cena. Ahí que te den de comer esos tus hermanos. Sí, da risa, pero es cierto, ¿verdad? Sí. Te voy a aplicar la ley del hielo cada vez que vayas ahí. Ni te me acerques. Además, ni me pidas nada. No que Dios provee, pues que te dé lo que yo te doy. A ver. Eso es tremendo. Ven, eso pasa. Ven, porque eso es la adoración que ha habido y que no ha querido soltarnos y de repente comienza a sacar todo. Sí, vaya a la iglesia, pero ahí vas a ver, me las vas a pagar. Por ahí va el asunto. Buscando en realidad cobrarse el hecho de que necesitamos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Pero resulta que yo a veces confío más en las cosas viejas que en las hechas nuevas por el Señor. Entonces no me puedo soltar. Dios me está llamando y dice, estoy echando cimientos en tu vida para que seas una nueva criatura. Para allá. Estas son las cosas que yo tengo para ti. Cree, ¿sí? Tener fe, caminar, da pasos de fe en mí. No quiero. No me quiero soltar, ¿verdad? Ay, es que si me falta no sé qué, no te va a faltar, yo soy tu proveedor. Y es que si me dicen, no te preocupes, yo te voy a defender. Cuando alguien venga y te pregunte, yo te voy a decir qué debes de hablar. No te preocupes por eso. Ven, es que me pasa, soy muy débil, ¿verdad? Bástate mi gracia, dice, ¿verdad? Porque en tu debilidad yo me perfecciono, ¿verdad? Ven todo lo que Dios quiere traernos como nuevo, pero nosotros no queremos, ¿verdad? Sí, nos gusta más esa cultura del mundo que nos ha detenido y que en realidad es la que hace y es la que sale aquí. Cuando yo ya me quiero ir al Señor, salen esas cosas, ¿verdad? Los amigos, ya yo les he contado cuántas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces he contado yo
que mis amigos, ¿verdad? Cuando yo, eran mis amigos, pues, y yo todavía los quiero. Pero yo llegaba al campo de fútbol cuando ya iba a la iglesia y ellos se sentaban en otro lado. Tan lindos, ¿verdad? Vaya que eran mis amigos, y si no, porque no les gustaba ya sentarse conmigo. ¿No? Pero Dios estaba conmigo. ¿Qué les parece? Qué buena compañía, ¿verdad? Sí, podía tener yo más gozo que ellos en el lugar donde yo estaba. Podía tener yo más paz en el lugar donde yo estaba. Podía yo sentirme más seguro en el lugar donde yo estaba, porque Dios estaba conmigo. ¿Ven? Y si Dios está conmigo, no me falta nada. Nada, no me falta nada. El resto, dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. ¿Cuántos amigos tengo hoy? No tienen idea. Se me multiplicaron como poporopos los amigos. ¿Verdad? Tengo un montón de amigos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me entienden? Porque no eran aquellos los que el Señor quería, sino el Señor quería para mí estos. Y como dijo, siempre te voy a dar lo mejor. Y trajo para mí lo mejor. Y todo lo que ha traído en mi vida es lo mejor. Siempre lo va a seguir haciendo, porque esa es su oferta para nosotros. Y si cumple, ¿verdad? Porque si alguien cumple, es Él, ¿verdad? Siempre nos trae lo mejor. Entonces miren estos que están atemorizando aquí, miren sus actitudes. 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro el rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Ahí pasaron 20 años para que se volviera otra vez a reconstruir. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Si leen el libro de Esther, ahí van a poder ver qué fue lo que pasó. Dice el 7, y también en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Miren pues, miren los que escribieron. Ay no, es que es tan confuso a veces para la vida de uno, porque Bislam es hijo de paz, Mitridates es don de luz, y Jabel es Dios es bueno. ¿Qué les parece? Qué amiguitos los que tenía, ¿verdad? Paz, luz, bondad, todos esos eran sus amigos, esos eran los que querían compartir con él, supuestamente, ¿verdad? O quizás si eran personas que eran buenas, si eran personas que eran luz, ¿entienden? Quizás si eran personas como la otra que tenía paz. El asunto es que no lo practicaban, sino lo ponían a la orden de Satanás, a la orden de el enemigo de Dios. O sea, cualidades que nosotros tenemos, pero que no las ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? Sino al contrario, se las llevamos a Satanás. Entonces, el Señor tiene que renovar nuestro entendimiento para que nosotros seamos usados en eso. Para eso nos levantó, ¿verdad? Les conté yo la semana pasada la cortesía, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios puso en mi vida. Me ha enseñado el Señor desde siempre. Yo muy cortés, ¿sí? Yo me recuerdo pequeño, siempre tenía mis intereses de por medio, por supuesto, ¿verdad? Pero yo era pequeño y veía a una señora, y les puedo mencionar nombres de las vecinas donde yo crecí, venían del mercado con su bolsa, y allá aparecía yo, la ayudo, y la llevaba hasta su casa su bolsa, ¿verdad? Me dan un mi durazno, pues chica. Ánimo, una mi manzana, que eres un tu banano. ¿Me entienden? Sí, yo sabía que me lo iban a dar, pero tenía el don para hacerlo, tenía la gracia del Señor, pero lo mal usaba. Ven, porque en realidad lo hacía con el interés de que me dieran algo,
tengo que reconocerlo. Sin embargo, las señoras ni modo les agradaba, ¿va? Porque era caballeroso. Y así crecí, ¿verdad? Mal usando la caballerosidad. ¿A qué mujer no le gustaba que yo fuera caballeroso con ella? ¿Me entienden? Y yo lo mal usaba. Pero cuando el Señor me trajo aquí, me mostró en realidad para qué era esa caballerosidad. Ven, esas son unas cosas como estas. Este se llamaba paz, el otro luz, el otro bueno. Pero todos estaban en contra de las cosas de Dios. Que dígame, ¿hay comunión entre Dios y la paz? ¿Sí? ¿Hay comunión entre Dios y la luz? ¿Hay comunión entre Dios y la bondad? ¿Y estos por qué están en contra? Porque se malusa lo que Dios le ha dado a uno. ¿Ven cómo se levantan? Entonces, nosotros traemos un montón de mañas, decimos nosotros, ¿verdad? O manías de la calle, de allá, de la cultura. Y esas son las que el Señor quiere borrar de nosotros para que seamos nueva criatura. No sigamos siendo la vieja criatura, ¿sí? No quiere el Señor que sigamos con esa vieja naturaleza que teníamos, sino la nueva. Porque esa naturaleza es la naturaleza de pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, estaban destituidos de la gloria. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ven, esa vida eterna, esa vida nueva, ese cambio, esa nueva criatura es la que el Señor quiere hacer de nosotros a través de empezar en lo interno. Necesitamos darle al Señor la libertad de que trabaje en lo interno. Mejor si ahora que ya conocemos bastante de Él, pues que limpie lo que no sirve. Vamos delante de Él, como dice ahí en Esdras 3, ¿verdad? Delante de Él hay que ir, hay que arrodillarse, hay que clamar a su misericordia y decirle: yo soy el expulsado del mundo, pero aquí está Jesús conmigo para que tú me ayudes a salir de estas situaciones. Porque si estamos en Cristo, Dios nos quiere ver como nuevas criaturas. Y a veces, miren, Dios nos da una tarea de nueva criatura. ¿Por qué? Porque así nos ve a través de la sangre de Cristo. Por supuesto nos ve a través de la sangre de Cristo, no nos viera. Entonces dice: nueva criatura, le voy a dar esta tarea a la nueva criatura. Pero resulta que como yo no he querido, no he soltado, no me he dejado, sigo ahí en el cordón umbilical pegado de lo que es la vieja naturaleza, entonces no puedo cumplir con lo nuevo que se me dio. Y rápido reclamo: no puedo, es que no tenía los recursos, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo. Y cuento, si Dios dice: nunca voy a poner sobre ti una carga que no podás sobrellevar. Si yo te doy algo es porque yo voy a estar contigo y lo vas a poder hacer. Eres capaz, yo fui el que te formé, yo conozco tu espíritu, aun cuando estabas en el vientre de tu madre y antes de que estuvieras ahí, yo ya te había escogido, yo ya sé cómo te hice, cómo eres tú internamente. Por eso te estoy dando esta tarea, hacela en el nombre de Jesús. Pero no quiero, es que es muy dura, es que es muy difícil. Aquel porque sí tiene carro, por eso puede hacerlo. El otro que sí tiene dinero, ni modo. Y rápido pongo pretextos y me sale todo esto. Miren esa tarea de aquí, de hijo de paz. Qué tremenda tarea del Señor, mostrar uno que es pacífico, porque Dios lo escogió a uno para ser pacífico, teniendo dentro de uno tantas cosas para no serlo, tanto que guardar aquí adentro para romper la línea de la paz. Pero Dios dijo: pacificador. Ay, cómo cuesta. ¿Me entienden? Pero ha ido dando todo lo que debe de tener un pacificador. También un hijo de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, alumbremos pues. ¿Me entienden? Pero andamos más apagados que, ¿verdad? Pareciera que Satanás nos apachó ahí, ¿no? Y ya,
ya no alumbro a nadie. O la bondad. Revisen su corazón y va a ver que todos tenemos una medida de bondad, ¿sí? Pero a veces la queremos aplicar solo al que me cae bien, solo al que conozco, solo a ese quiero ayudar, al que no conozco yo no lo quiero ayudar. Hay saber quién es, que busque a su familia, hay que vaya, a ver, que va al registro civil a ver quién es su papá, dice, ¿verdad? Pero estos no querían que se edificara la paz, la luz, la bondad. ¿Pueden creer? No se puede decir. ¿Cómo es posible que estos no quieren que se edifique? Se levantan, atemorizan, aterrorizan a la gente, le dan pavor, miedo, los amenazan, sobornan a otros para que éste no pueda ser la nueva criatura. ¿Sí? Por supuesto, es una paz mal enfocada, ¿verdad? Una bondad mal enfocada. Hipócritas, digamos, pues, porque la hipocresía así es, ¿sí? Tienen figura de algo, pero no lo son. Entonces, nos pasa a veces. Tenemos todas esas cualidades del Señor y no las mostramos como nueva criatura, ¿verdad? Al contrario. Y argumentos para justificarnos. Díganme a mí, les doy una lista de justificaciones, ¿verdad? Agregamos ahí, podemos llenar esas paredes de justificaciones y no nos alcanzan, de verdad. Justificaciones hay, pero delante del Señor, ¿qué son? Trapo de inmundicia. Sí, es que yo siempre me imagino esa escena cuando estemos delante del Señor. Es que fíjate que ya sé, llévese tu trapo de inmundicia. No, pero fíjate que aquel día, ¿entiendes? Va a ser tremendo. Si alguna vez ha pasado por el basurero, eso es perfume a la par de un trapo de inmundicia. Ven, no nos vamos a poder justificar delante de Él, pero Dios está trabajando con nosotros. 2 Corintios 11:14 y Mateo 7:15, lea. Dice que Satanás se viste como ángel de luz, dice ahí 2 Corintios 11:14. Y Mateo dice, son lobos con piel de oveja, ¿verdad? Sí. Es tremendo. Parecemos que tenemos paz, pero no la damos. Parecemos que somos luz, pero no alumbramos a nadie. Parecemos que somos buenos, pero no hacemos nada por nadie. Salvo si me conviene, ¿verdad? Si le puedo sacar algo a la doñita, por eso la ayudaba yo. Ya sabía que ahí estaba mi durazno, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya me sabía las épocas de las frutas, porque a lo que me daban, de verdad. Ven, siempre había un interés. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Sí. Ven, Dios quiere hacer en nuestra vida, de verdad. Solo abramos nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Y démosle gracias al Señor por su amor, su bondad y su misericordia, ¿verdad? Gracias, Padre, porque nosotros, Dios de los cielos, estamos aquí.